El Papa Francisco XVI fue una voz profética, lanzando alertas urgentes sobre el camino da humanidade, advertencias que, lamentablemente, hemos ignorado. Hoy, desenterraremos las 10 advertencias más cruciales que este Papa dejó al mundo, desde la autodestrucción del planeta hasta la deshumanización. Prepárense para escuchar un presagio que, de haber sido atendido, podría haber cambiado todo. Sus palabras fueron una advertencia que, al ignorarlas, quizás nos acercamos a un punto sin retorno. 1. La globalización de la indiferencia. El Papa Francisco XVI, con su aguda observación del mundo contemporáneo, nos dejó una advertencia crucial sobre la globalización de la indiferencia. No se refería a una crisis económica o una guerra, sino a un peligro mucho más sutil y corrosivo: una creciente apatía y desensibilización global ante el sufrimiento ajeno. En un mundo hiperconectado, paradójicamente, las personas se cierran en sí mismas, creando una burbuja de autopreocupación que las aísla de las tragedias que ocurren a su alrededor, ya sean conflictos lejanos, hambrunas o la pobreza en la propia comunidad. Esta indiferencia se manifiesta en la forma en que las noticias se consumen y se olvidan rápidamente, en la falta de reacción ante injusticias masivas y en la incapacidad de sentir verdadera compasión por quienes no son parte de nuestro círculo inmediato. El Papa advertía que esta globalización no solo nos deshumaniza, sino que nos hace cómplices pasivos del dolor, convirtiendo la compasión y la solidaridad en excepciones raras. Su mensaje fue un clamor para despertar la conciencia colectiva, recordándonos que no podemos ser verdaderamente humanos si ignoramos el sufrimiento del otro. 2. La guerra fragmentada y el peligro de un conflicto global. El Papa Francisco XVI no dudó en describir el panorama geopolítico mundial como una tercera guerra mundial a pedazos. Esta advertencia iba más allá de un conflicto singular. Señalaba una realidad donde la violencia y la hostilidad no se manifiestan en un único frente masivo, sino en una multiplicidad de conflictos localizados y fragmentados que estallan por todo el globo. Desde Ucrania hasta el Medio Oriente, pasando por África y otras regiones, estas piezas de guerra, aunque aparentemente desconectadas, comparten el mismo patrón de sufrimiento humano y devastación. El pontífice alertó que, si estos conflictos no eran contenidos y se permitía que la espiral de violencia continuara sin una solución diplomática o un verdadero deseo de paz, la suma de estas guerras fragmentadas podría escalar peligrosamente hacia un conflicto de proporciones globales. Una chispa en un rincón olvidado podría encender la pradera entera. Su mensaje fue un llamado urgente a la comunidad internacional para reconocer la interconexión de estas crisis y a actuar con decisión para evitar una catástrofe que la humanidad ya ha presenciado en el pasado. Ignorar estos focos de tensión, advirtió, es jugar con fuego en un polvorín mundial. 3. La cultura del descarte y el desperdicio de vidas. El Papa Francisco XVI acuñó la expresión cultura del descarte para denunciar una de las tendencias más preocupantes de la sociedad contemporánea. No se refería solo al desperdicio de alimentos o bienes materiales, sino, lo que es más grave, al descarte de vidas humanas. Advirtió que, en un sistema obsesionado con el consumo y la productividad, las personas que no son útiles o rentables son marginadas, ignoradas y, en última instancia, descartadas, como si fueran objetos desechables. Esta cultura afecta a los más vulnerables, los ancianos, apartados y olvidados, los pobres, cuyas necesidades son invisibilizadas, los migrantes, tratados como una carga, y los nascituros, a quienes se les niega el derecho a existir. El Papa clamó que esta mentalidad nos deshumaniza, nos hace perder la capacidad de ver el valor intrínseco de cada vida y nos convierte en una sociedad sin compasión. Al descartar a quienes no encajan en el modelo de productividad, advertía, estamos destruyendo nuestra propia humanidad y condenándonos a la soledad. 4. La destrucción del planeta y el clamor de la tierra. El Papa Francisco XVI, con una visión profética y un clamor urgente, advirtió al mundo sobre la destrucción del planeta, un problema que no es solo ambiental, sino profundamente moral y espiritual. Él enfatizó
que la explotación desenfrenada de los recursos naturales y la indiferencia ante el deterioro del medio ambiente están llevando a la Tierra, nuestra casa común, a un punto de no retorno. No se trataba de un simple problema ecológico, sino de un pecado contra la creación y contra las generaciones futuras. El pontífice alertó sobre las consecuencias catastróficas de esta negligencia: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua y los desastres naturales, que afectan desproporcionadamente a los más pobres. Su mensaje fue una conversión ecológica urgente, un llamado a cambiar nuestro modelo de desarrollo y consumo y a escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Ignorar esta advertencia, según él, es un suicidio colectivo, condenándonos a un futuro de caos ambiental y sufrimiento incalculable. 5. La colonización ideológica que destruye la familia. El Papa Francisco XVI alertó con vehemencia sobre un fenómeno que denominó colonización ideológica. Esta advertencia no se refería a conquistas militares, sino a la imposición sutil de ideas y valores que, bajo la bandera de nuevos derechos o progresos, buscan desmantelar la familia tradicional y los pilares culturales milenarios. El pontífice sostenía que estas ideologías, a menudo impulsadas por agendas externas con financiación poderosa, socavan las identidades culturales, religiosas y de género, generando confusión y una pérdida de referentes morales. Para el Papa, la familia, tal como la entiende la doctrina católica, basada en la unión de un hombre y una mujer, es el fundamento de la sociedad. Al colonizar la mente de las personas con conceptos que erosionan este modelo, se minan las estructuras sociales básicas y se aleja a la humanidad de los valores que, según él, garantizan la estabilidad y la felicidad. Esta advertencia fue un llamado a defender la libertad de pensamiento y a resistir la imposición de visiones de mundo que no respetan la diversidad cultural y las tradiciones arraigadas, considerándolas una amenaza a la cohesión social y a la propia identidad humana. 6. El peligro de las fronteras cerradas y la xenofobia. El Papa Francisco XVI alzó su voz para advertir sobre el creciente peligro de las fronteras cerradas y la xenofobia. Él denunció la tendencia de muchas naciones a levantar muros, no solo físicos sino también culturales y emocionales, contra los migrantes y refugiados. El pontífice recordaba constantemente que la migración es un fenómeno inherente a la historia humana y que ignorar la dignidad de quienes buscan una vida mejor es una grave falla moral. Advertía que el nacionalismo exacerbado y el miedo al otro están llevando a un resurgimiento de la xenofobia, la discriminación y la exclusión, olvidando el evangelio de la acogida y la solidaridad. Para el Papa, cerrar las fronteras al sufrimiento humano no solo es inhumano, sino que crea sociedades más fragmentadas y hostiles. Su mensaje fue un llamado urgente a la empatía, a ver al migrante no como una amenaza, sino como un hermano, y a construir puentes en lugar de muros para evitar un futuro de conflictos y deshumanización. 7. La tiranía de la tecnología cinética. El Papa Francisco XVI, con una visión que trascendía su tiempo, lanzó una severa advertencia sobre la tiranía de la tecnología cinética. No condenó el progreso en sí mismo, sino la peligrosa tendencia a desarrollar y aplicar tecnologías sin un profundo discernimiento moral o un marco de valores humanos. El pontífice alertó que el avance descontrolado de la inteligencia artificial, la biotecnología, la vigilancia masiva y otras innovaciones, sin un contrapeso ético sólido, podría llevar a una deshumanización profunda. El riesgo, según él, era la creación de herramientas que, en lugar de servir a la humanidad, terminaran por controlarla o incluso esclavizarla. Una tecnología divorciada de la moralidad, advirtió, puede erosionar la privacidad, manipular conciencias y crear nuevas formas de desigualdad y opresión. Su mensaje fue un llamado urgente a la responsabilidad científica y tecnológica, instando a que el progreso siempre esté al servicio del bien común y de la dignidad humana, para evitar que la propia creación del hombre se convierta en su destructor silencioso. 8. La apostasía silenciosa y el abandono de la fe. El Papa Francisco XVI no solo advirtió sobre peligros externos, sino también sobre una amenaza interna: la apostasía silenciosa.
Esta expresión no se refería a una persecución abierta o una rebelión directa contra la Iglesia, sino a un declive gradual y profundo de la fe y la práctica religiosa en gran parte del mundo occidental. El pontífice lamentaba que las personas se alejaran de Dios y de la Iglesia no por una ruptura dramática, sino por una creciente indiferencia, un olvido paulatino de lo trascendente en medio de la vida cotidiana. Él alertó que esta apostasía silenciosa era más peligrosa que la confrontación abierta, pues corroía la fe desde adentro, sin grandes batallas. La gente simplemente dejaba de creer, de practicar, de buscar lo espiritual, sumiéndose en un materialismo y secularismo crecientes. El Papa veía esto como un vacío espiritual que podría ser llenado por ideologías peligrosas o por una desesperanza existencial. Su mensaje fue un llamado urgente a la reconexión con la fe y a la revitalización de la vida espiritual para evitar una era de vacío moral. 9. La corrupción, como cáncer social y eclesiástico. El Papa Francisco XVI no tuvo reparos en denunciar la corrupción como un verdadero cáncer que devora la sociedad y, lamentablemente, también a las instituciones eclesiásticas. Su advertencia iba más allá de un simple llamado a la honestidad. La describió como un mal sistémico que roba a los pobres, destruye la confianza y corrompe la moral. El pontífice afirmó que la corrupción no es un acto aislado, sino una actitud que se instala y se propaga. Advirtió que este cáncer no solo afecta la política y la economía, sino que tiene una dimensión espiritual, corroyendo el alma de las personas y de las instituciones. Para el Papa, la corrupción dentro de la Iglesia era particularmente grave, ya que dañaba la credibilidad del mensaje evangélico y alejaba a los fieles. Su mensaje fue un llamado urgente a la conversión y a la transparencia, instando a líderes y ciudadanos a combatir este mal con valentía para evitar el colapso social y moral. 10. La gran advertencia. Una última chance. Antes del caos. El Papa Francisco XVI, con el peso de todas sus preocupaciones por el mundo, dejó una última advertencia no oficial, una que resuena con un sentido de urgencia y fatalidad. Más allá de sus mensajes sobre crisis específicas, se dice que en sus momentos finales, o a través de un testamento secreto, alertó sobre la inminencia de un punto de no retorno para la humanidad. Esta fue su gran advertencia. Una última chance antes de que la suma de todas las señales ignoradas nos lleve a un caos irreversible y a una crisis existencial sin precedentes. Él vio una humanidad que, de no cambiar radicalmente de rumbo, se dirige a una autodestrucción silenciosa, no por una gran guerra, sino por la acumulación de indiferencia, injusticia, destrucción ambiental y abandono de la fe. Su mensaje final no fue una condena, sino un llamado desesperado a la conversión profunda, a un despertar colectivo antes de que sea demasiado tarde, un presagio de que el tiempo se agota y que el destino de la humanidad pende de un hilo si persistimos en ignorar las voces que nos claman por un cambio de corazón.